Bienvenido una vez más a este canal. Siempre mi anhelo, mi deseo es que Dios bendiga la vida de cada uno que escucha esta palabra, que sea bendecido a través de la misma y que Dios le prospere en su andar, en su vida espiritual, aún en lo secular, que Dios prospere en la obra de sus manos. Ese es mi anhelo y mi deseo. Y esta ocasión quiero compartirle esta, este pequeño tema que he titulado Todo es para la gloria de Dios. Muchas veces, o quizás aún en este tiempo, en este momento que escucha esta palabra, quizás esté pasando tiempo difícil en su vida. Quizás haya problemas de salud, problemas económicos, problemas con la familia, problemas en el matrimonio, un sinfín de problemas que puede haber. Quizás estés pasando por tiempos difíciles, por tiempos de aflicción, y muchas veces es ahí cuando nuestra fe es probada. La mayoría de las veces es allí donde será probada nuestra fe. El carácter del hombre se prueba precisamente en las pruebas difíciles, las cuales aún, dice la Biblia, son necesarias. Y bueno, aquí en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 1 al 3, ¿verdad? Encontramos que dice allí el subtítulo en la Biblia: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Escuche, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y dice el primer versículo: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, esto quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjese, los discípulos aún traían, ¿verdad? Aquella mentalidad de que, pues si los padres pecaban, los hijos pagarían por los pecados. Afortunadamente no es así, ya no es así hoy. Gracias a Dios, dijo el Señor en su palabra, dijo: todas las almas son mías, ¿verdad? La del Padre, la del Hijo. Dijo: así que el alma que pecare, esa morirá. Es decir, aquel que cometa el pecado es el que va a morir. No pagará el Hijo los pecados del Padre, ni el Padre los pecados del Hijo. Pero aún los discípulos traían este pensamiento. Y entonces le preguntan ellos a su maestro, al Señor Jesús, y le preguntan y le dicen: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esta es nuestra confusión muchas veces. Cuando hemos aceptado a Cristo, hoy alabamos el nombre del Señor. Y lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría. Vamos a los servicios, nos reunimos, servimos en la iglesia, servimos a los hermanos, contribuimos, ¿verdad?, en la iglesia con nuestra ofrenda, con nuestro diezmo, y estamos entusiasmados. Pero de repente viene la prueba, de repente vienen esos tiempos difíciles que son, ¿verdad?, de la misma vida. El mundo en el que vivimos es un mundo imperfecto, y por ende hay muchas cosas que suceden, pero aún así, muchas de estas cosas Dios mismo las permite en nuestras vidas. Pero muchas veces, ¿verdad?, cuando nos encontramos en problemas, cuando nos hallamos en aflicciones, en tribulación, pues no falta por allí, ¿verdad? Y por eso digo que esta es la confusión muchas veces del cristiano, porque a veces vemos a un hermano padecer, vemos a un hermano que le está yendo mal, vemos a un hermano que está pasando situaciones difíciles, y entonces nuestra expresión es: así ha de ser el pecado en el que está. Y muchas veces decimos: yo creo que eso le sucede porque anda en pecado el hermano. Y nos confundimos, ¿verdad? Porque las cosas me salen mal, entonces mi fe se empieza a desvanecer. Y entonces aún la fe de mis hermanos empieza a desvanecer, y empiezan a pensar o a creer que es porque
ando en pecado, porque estoy en pecado. Mas sin en cambio, la respuesta del Señor Jesús a sus discípulos, en el versículo 3 dice, respondió Jesús, no es que pecó es decir, el ciego, no es que pecó el ciego, ni sus padres. Oh, no pecó el ciego, tampoco pecaron sus padres. ¿Y entonces por qué nació ciego, Señor? Sí, nuestra mente es muy corta y siempre le queremos buscar lógica a todo. Mas sin en cambio, dice en el libro de Isaías, dijo el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis pensamientos son mucho más altos que los vuestros. Pero nosotros a veces queremos, ¿verdad? Buscarle lógica y queremos encontrar una explicación a todo. Mas sin en cambio, dijo el Señor Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjese, cosa tan hermosa, porque esta palabra nos debe de ayudar. Esta palabra, lejos de ser una verdad, de venir a acusar a alguien, hermano, ¿por qué dudas? ¿Por qué esto? No, esta palabra debe de traerte motivación y debe de traer fe a tu corazón, hermano. O a usted, amigo, que escucha, a usted, amiga, que escucha este video. Que yo tengo la fe y la confianza en que, verdad, de una o de otra manera, podamos seguir compartiendo, podamos seguir, ¿verdad? Pasando este mensaje a nuestros amigos, a nuestros familiares, aquel que usted conoce que quizás esté pasando tiempo difícil. La idea es de que sepa que hay esperanza en Cristo Jesús. El motivo de este mensaje es que sepa que Cristo Jesús es un Dios fiel y verdadero, el cual no se olvida de sus promesas. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. También él mismo dijo, Dios dijo, llama a mí y yo te responderé. Este es el punto. Aquel que esté pasando tiempo difícil pueda encontrar fortaleza en esta palabra. No siempre porque las cosas vayan mal quiere decir que es porque o estoy en pecado o porque Dios se ha olvidado de mí. Dios nunca se olvida de nadie. Los ojos de Dios están sobre su pueblo. La gracia de Dios está sobre sus hijos. Pero es necesario muchas veces que nuestra fe, para empezar, sea probada. ¿Por qué? Porque Dios quiere derramar su gloria sobre sus hijos. Él quiere que usted vea que a través de esa fe que usted tiene, Él quiere que usted vea la gloria de Dios en su vida. Mire, dice aquí en el versículo 3, ya vimos, entonces respondiendo Jesús, esto es lo que dijo, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios quiere dar a conocer sus maravillas. Dios quiere dar a conocer las obras tan grandes que Él puede hacer. Dígame si no es una obra grande el simple hecho de que usted tenga vida este día, de que usted esté de pie este día, de que usted haya despertado esta mañana y se haya podido poner sobre sus pies. Esa es una maravilla de Dios, y Dios quiere que usted sepa que es Dios el que hace estas cosas. Muchos lo damos por hecho, que el otro día nos vamos a levantar, nos vamos a acostar y aún decimos hasta mañana. Mañana nos vemos, mañana haremos esto, mañana iremos aquí, mañana... Pero dice el Señor en su palabra, si Dios quiere, mañana haremos. Porque si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, usted y yo despertaremos, Dios nos dará fuerza y nos levantaremos. Esa es una maravilla que Dios hace. El problema del hombre es que damos por hecho de que esas cosas sucederán, mas sin en cambio, eso es lo que Dios hace.
Y dice en el versículo 4 del libro de San Juan, capítulo 9, versículo 4, mire, dice, me es necesario, dice el Señor Jesucristo estas palabras, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Fíjese, me es necesario, dice el Señor Jesús, le es necesario dar a conocer las obras de aquel que lo envió, que es Dios su Padre. Entonces, hoy en día, muchas veces nosotros estamos tan preocupados porque resulta que el trabajo, que esto es muy común, nos quedamos sin trabajo. Los cobros de utilidades como de agua, de luz, de teléfono, algunos de cable, que no es una necesidad, pero el pago del auto, el pago del seguro del auto, esos no se detienen, esos vienen a la fecha que está estipulada porque hay un contrato. Y muchas veces, ¿verdad?, nos afanamos, nos preocupamos y decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues, Señor, y ahí una vez más empezamos a dudar y decimos, ¿por qué, Señor? Yo que voy a la iglesia, yo que canto, yo que alabo, es más, hasta predico la palabra, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no tengo lo suficiente para hacer mis pagos, Señor? Oh, Padre Santo, mas sin en cambio, es necesario que usted recuerde que todo, dice la palabra de Dios, y sabemos que todas las cosas que le suceden a los que aman a Dios, le sirven, y seguro estoy que usted sabe el resto, le sirven para bien. ¿Lo sabe usted? ¿Sabe usted que todo lo que Dios permite en su vida le sirve para bien a usted? Aún las necesidades, hermano, aún las necesidades. Aún la enfermedad, aún la enfermedad. Porque en medio de la necesidad es cuando buscamos a Dios. Y sabe, Dios no se hace esperar. Dios nunca llega tarde. Él permite estas cosas en nuestra vida para la gloria de Dios, porque Él quiere darle a conocer lo grande, lo poderoso, lo maravilloso, lo hermoso, lo amoroso que es Dios para con usted. Dios le ama y Dios nunca le va a desamparar. ¿No me cree a mí? Así dice la palabra de Dios. Le dijo a José, nunca te desampararé, nunca te dejaré, porque yo soy Jehová tu Dios. Él es tu Dios, Él nunca te va a desamparar, Él siempre va a estar allí. El propósito que Dios quiere es que tú y yo vengamos delante de Dios cada día a buscarle. Aún fíjese, en el Padre Nuestro, cuando el Señor enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos, Mateo 6, ¿verdad? Les dice, primero vosotros oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Primero reconociendo la autoridad de Dios, el señorío de Dios. Bendito sea tu nombre, dando honra y gloria a Dios y reconociendo, ¿verdad?, que Dios es santo por sobre todas las cosas. Y cuando llega al punto y dice, danos el pan de cada día. No dice, ustedes dirán, danos el pan de todo el mes. Tampoco dice de todo el año, sino dice de cada día. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos 100% dependientes de la voluntad de Dios y que todos los días vengamos delante de Dios. El problema es que Dios nos bendice, nos da en abundancia y entonces tendemos muchas veces a olvidarnos. Por eso el Señor permite que vengan esas cosas a nuestra vida, la necesidad, que venga la enfermedad. Y de esa manera nos recuerda que nosotros debemos de venir cada día delante de Dios. Así que, amado,
Le animo en la palabra de Dios, le animo en el amor de Dios. Si usted está pasando necesidad, si usted está pasando tiempo difícil, recuerde esta palabra: todo es para la gloria de Dios. Clame a Dios, tenga paciencia, busque al Señor una y otra vez, clame al Señor y Él derramará su gloria en la vida de usted. Mire, en el libro de, aún como otro ejemplo de que todo es para la gloria de Dios, en el libro de Éxodos, seguro estoy que conocen la historia, el libro de Éxodos capítulo 7 versículos, ¿verdad? Leo del 1 al 5. Cuando Dios envió a Moisés para que liberara al pueblo de Israel, le dijo de esta manera: Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Bien, aquí viene, versículo 3. Y yo endureceré el corazón de Faraón. Fíjese, ¿quién dice que endurecería el corazón de Faraón? Algunos se asustan y dicen, bueno, pero entonces Dios se contradice, porque ¿cómo es que envió a Moisés para liberar al pueblo de Israel y ahora él mismo endurece el corazón de Faraón? Bueno, siempre recuerde que Dios siempre es un Dios de propósitos. Y Jesús mismo dijo, ¿verdad? En Juan 9, me es necesario dar a conocer las obras de mi Padre, de aquel que me envió. Es necesario que Dios nos dé a conocer las maravillas, los prodigios, el poder tan grande que Dios tiene. Y bueno, siendo aún lógicos, si a la primera Dios entonces hubiese permitido, hubiese obrado en el corazón de Faraón, solamente hubiese ido una vez Moisés. Y entonces, ¿de qué manera Dios hubiera dado a conocer al pueblo de Egipto sus maravillas? Mire lo que dice el versículo 3 y 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón, dijo Dios, y multiplicaré en la tierra de Egipto, escuche, mis maravillas, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. ¿Ve? ¿Cuál era el propósito de endurecer el corazón de Faraón? Porque Dios quería dar a conocer sus maravillas y sus señales. Fíjese, versículo 4, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y usted conoce cuáles fueron estos grandes juicios. Vinieron las plagas. Pero todo eso, el propósito de Dios de endurecer el corazón de Faraón fue porque él quería dar a conocer sus señales y sus grandes maravillas, es decir, que conozcan la gloria de Dios este pueblo. Y así lo hizo el Señor. Recuerde, todo es para la gloria de Dios. Aun cuando Jesús fue llevado a la cruz del Calvario y lo crucificaron, muchos pensaron que lo habían vencido. Mas Dios, ¿qué dice? Mas Dios lo levantó de entre los muertos. Y dice la Biblia que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, intercediendo precisamente por ti y por mí. Recuerde que todo es para la gloria de Dios. Si usted está pasando tiempo difícil, no se desanime. Le animo, mi amado hermano, alabe al Señor. Confíe en Cristo Jesús, confíe en la promesa del Señor. Él no lo va a desamparar. Todo es para la gloria de Dios. Dios quiere dar a conocer sus maravillas. Quizás el doctor ya te desahució. Quizás te dijeron que no te podían hacer ese préstamo. Quizás te dijeron que no te pueden emplear.
No te desanimes. Alaba el nombre de Dios. Todo es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios de una o de otra manera. No sé cómo lo hace, pero Él es Dios y lo hace. Él hace todas las cosas posibles, porque para Dios no hay nada imposible. Así que mi amado, escuche, todo esto es para la gloria de Dios. Mire, le doy estos ejemplos. Dios libró a David cuando peleó contra Goliat. ¿Se acuerda aquella historia? Goliat, un hombre gigante, muy grande, un guerrero, que traía, ¿verdad?, toda su indumentaria de un guerrero. Y David era un jovencito, el cual pastoreaba ovejas, pero que reconoció el poder de Dios y la misericordia y la gracia de Dios sobre su vida cuando él dijo, ¿verdad? Cuando dijo, los osos atacan mis ovejas, yo los mato. Cuando un león viene y quiere devorar una de mis ovejas, yo lo mato. ¿Por qué? Porque soy fuerte, porque soy bravo, porque conmigo nadie se mete. No, dice, porque Dios está conmigo. Dios me da la fuerza, Dios me da la inteligencia, Dios me da la sabiduría. Todo es para la gloria de Dios. Dios entonces libró a David contra Goliat. Y usted conoce la historia seguramente. David venció a Goliat con una honda y una piedra, la cual dice que colocó en la pura frente de aquel Goliat. Dios libró a Elías, al profeta Elías, cuando se enfrentó a los falsos profetas de Baal. Dios lo libró. Un solo hombre cortó la cabeza de todos esos 450 falsos profetas de Baal. ¿Quién hizo esto? ¿Quién lo libró? Fue Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios quiere dar a conocer sus maravillas. Dios libró a José de la envidia de sus hermanos. Seguramente ha leído la historia. Sus hermanos lo envidiaban tanto que aún querían matarlo. Lo tiraron en una cisterna que resultó estar seca. Lo vendieron. Padeció muchas cosas José. Pero Dios lo libró de la envidia de sus hermanos. Dios libró a Daniel del pozo de los leones. Dios libró a Sadrach, a Mesac, a Abednego del horno de fuego. Dios los libró. Escuche una cosa. Dios los libró a todos ellos. Pero Dios permitió todo esto en sus vidas. Dios permitió que David peleara con Goliat. Dios permitió que Elías se enfrentara con estos falsos profetas de Baal. Dios permitió la envidia, el enojo, el rencor de sus hermanos de José. Dios permitió que Daniel fuese echado en el foso de los leones cuando lo que hacía Daniel era orar 3 veces al día a Dios. Dios libró una vez más a los amigos de Daniel, a Sadrach, a Mesac y a Abednego. Cuando ellos, ¿verdad?, decidieron no arrodillarse delante de aquella estatua y dieron honra y gloria a Dios y aún dijeron, sepa, oh rey, que aunque Dios no nos librara, nosotros no nos inclinaremos a ninguna estatua. Estaban honrando el nombre de Dios, pero Dios permitió que ellos fuesen echados en ese horno de fuego. Es decir, Dios permite que estas cosas vengan a nuestra vida. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Porque Él es el que te va a librar. Así, de esa misma manera, Dios te librará de tu aflicción. Vuelvo a repetirte.
Quizás estés pasando tiempo difícil de enfermedad. Ya seas tú, tu esposa, tus hijos, tus padres, alguno esté enfermo. Quizás desahuciado. Quizás estés pasando tiempos difíciles económicamente. Quizás estés pasando tiempos difíciles en tu matrimonio, con tus hijos, más sin en cambio, recuerda, Dios permite todo esto para la gloria de Dios. Algo que debemos también entender es, todos estos hombres que te mencioné, David, Elías, José, Daniel, sus amigos de Daniel, todos ellos, Dios los libró, porque todos ellos aprendieron a confiar en Dios. No perdieron su fe. Vinieron los problemas, vinieron los sinsabores de la vida, mas sin en cambio, su fe permaneció intacta. Que Satanás no te confunda, porque muchas veces él quiere engañarte y quiere decirte, mira, ¿de qué sirve que estás en la iglesia? ¿De qué sirve que, algunos dicen, ¿de qué sirve que diezmas? ¿De qué sirve que cantas? ¿De qué sirve que lees la Biblia? ¿De qué sirve que seas hermano? ¿De qué sirve que seas cristiano? Mira, recuerde que Satanás no lo engañe. Dios está con usted y Dios nunca le desamparará. Y si Dios ha permitido alguna prueba en su vida, todo es para la gloria de Dios. Te exhorto, te animo en el amor de Dios. Todos, cristianos y no cristianos, a veces nos tropezamos y nos caemos. También al cristiano se le poncha la llanta. También a los cristianos de vez en cuando el auto no enciende. También los cristianos de vez en cuando perdemos el trabajo. Pero todo es para la gloria de Dios. Que Dios bendiga tu vida, que Dios te guarde en tu andar, en tu camino, y siempre que Dios derrame de su paz y de su amor. Te animo a que tu fe no desmaye. Una vez más, gracias por estar en este canal. Gracias por tomar este tiempo para escuchar esta palabra. El punto siempre es deseando que Dios bendiga tu vida. Hasta pronto.